Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Sé que están con frío, nosotros también. Les invito a que podamos dirigirnos al Señor en oración y vamos a empezar así nuestra clase de hoy, el estudio bíblico. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu gran amor, por tu bondad, Señor, para con nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque en ti, Señor, tenemos una nueva identidad. Somos llamados hijos tuyos, somos el pueblo especial tuyo, Señor, rescatado, comprado a precio de sangre, perdonados, Señor, lavados, Señor, santificados, preparados, guardados, preservados para una herencia incorruptible, para una gloria eterna entre los santificados. Ese es tu pueblo, ese es el pueblo del pacto, el pueblo especial que tú has ganado por medio de tu sangre, por medio de entregar tu vida en la cruz, en nuestro lugar, como propiciación, como sustituto en nuestro lugar, en aquella cruz, hace más de 2000 años, Señor. Gracias, Señor, porque la muerte de Cristo fue real, fue eficaz, fue triunfante al resucitar de entre los muertos y al sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Y de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos y a establecer su reino eterno para con tu pueblo. Y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, tu especial tesoro. Gracias te damos, Padre. Y bendito seas y alabado en esta mañana por tu palabra, Señor, por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor, abrir tu palabra, conocerte más, para adorarte más, Señor. Inclina nuestros corazones a ti, Señor. Haz tu obra de nosotros. Bendícenos por medio de tu palabra y guíanos a comprender con mayor cabalidad, con más profundidad el Evangelio de Mateo, que en esta mañana estaremos estudiando. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, nos guíe por medio de tu palabra, Señor, a la luz y a la perfección de tu palabra. Todo esto te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, porque hoy vamos a estar estudiando este libro, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Quizás cuando la gente piense o cuando la gente piensa en fundadores de religiones, piensan y viene a la mente a las personas Mahoma, Buda, Confucio, Abraham, Moisés, y quizás para otras personas cuando piensa en religión también lo pone a Jesús, lo equipara con estos hombres, ¿verdad? Con estos hombres mortales como fundadores de religiones a nivel mundial. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros, y nosotros al referirme me refiero a todos aquellos quienes estamos aquí presentes y también quienes nos estarán escuchando ahora, ¿será que tú aglomeras también a Jesús y lo equiparas con estos hombres mortales y tienes en mente que Jesús es un inventor de una nueva religión? Esa es la pregunta. La respuesta sería: Jesús no fue un innovador, Jesús fue la respuesta. Jesús no fue un inventor de una nueva religión, Jesús es el cumplimiento. Ahora, esto es lo que el autor del Evangelio según San Mateo, o el apóstol Mateo, o el apóstol San Mateo, podemos llamarlo también, tenía en mente y quería que sus
audiencia, sus lectores, quería que ellos tuvieran muy en cuenta que Jesús viene a ser el cumplimiento y viene a ser la respuesta y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso es lo que, hermanos y hermanas, quiero que hoy tengan eso en mente, que el autor del Evangelio de Mateo tenía en mente y quería que su audiencia sepa ciertísimamente, muy claramente, que Jesús viene a ser el cumplimiento de todo lo profetizado, de todo lo escrito en las leyes acerca de Jesús, todas las tipologías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, también las profecías mesiánicas, que Jesús viene a ser el cumplimiento de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, entonces, en Mateo Jesús se presenta como la clave para comprender las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús viene a ser el intérprete autoritativo de los escritos y tradiciones religiosas de Israel. Mateo los explica desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que viene a ser Malaquías. Y en todo este libro de Mateo nosotros vemos enseñanzas acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de los 10 mandamientos, acerca del amor, acerca de la iglesia. Jesús cita el Antiguo Testamento y nos dice qué realmente significa. Jesús viene a ser el intérprete del Antiguo Testamento. De esto entonces lo que trata Mateo al entrar entonces en el primer libro del Nuevo Testamento, porque recuerden, hermanos, estamos estudiando el gran panorama del Nuevo Testamento y hoy nos encontramos en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Entonces debemos entender que Mateo viene a ser la continuidad del Antiguo Testamento. Israel había estado esperando a su rey durante 400 años, se encontraban bajo el yugo y el dominio y bajo la opresión del Imperio Romano. Muchos falsos cristos y profetas estaban surgiendo y afirmaban ser el Mesías que traería la libertad política del pueblo. Pero todos ellos fallaron, hermanos. ¿Por qué? Porque se levantaba uno que decía ser el libertador, que iba a traer la libertad al pueblo oprimido de Israel bajo el imperio o el yugo de Roma. Morían estos líderes y ¿qué pasaba? Toda esperanza de liberación se esfumaba nuevamente. En ese contexto es donde aparece Jesús. Entonces todo Israel esperaba un Mesías o un libertador que los libertase de la opresión del Imperio Romano. Pero Jesús vino y anunció, vino a establecer, a inaugurar un reino diferente al reino de lo que es este mundo. Él vino a establecer un reino celestial, un reino espiritual. Ahora, entonces, ¿quién sería el rey? ¿Cómo lo reconocerían? ¿Cómo llegaría este rey? ¿Cómo este pueblo que estaba tantos años esperando al Mesías, al libertador, al salvador de su pueblo, cómo identificarían? Bueno, vamos a examinar estas preguntas y las circunstancias que rodean la llegada de Jesús, el rey, el Mesías, justamente estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo entonces presenta a Cristo a través del lente del Antiguo Testamento. Él cruza el linaje de Cristo desde Abraham, el Mesías que había de venir. El Mesías entonces había venido para cumplir lo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Y ahí me gustaría que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1. Para que juntos veamos, hermanos, cómo es que Mateo tenía muy presente a su audiencia y la intención del apóstol es demostrarle al pueblo judío que Jesús era el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando por muchos años.
Entonces, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Fíjense cómo arranca el primer capítulo, el primer versículo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, traza, con esto, hermano, nos está diciendo aquí el Señor que Jesús viene a ser aquel hijo de David prometido. Fíjense, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Qué promesa Dios le había dado a David? De que de su descendencia Dios iba a levantar un rey y cuyo dominio y reinado sería eterno. Por eso el autor de Mateo, del Evangelio de Mateo, lo dice: Jesucristo, hijo de David. Y luego seguidamente dice: hijo de Abraham. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Jesús es el cumplimiento de la promesa que le dio a David, que de su descendencia se levantaría el rey eterno. Hijo de Abraham, que de la descendencia de Abraham, lo profetizado en Génesis 12, capítulo 12 en adelante, cuando le dio la promesa a Abraham de que de su simiente se levantaría uno de la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza a Satanás, y que también de la descendencia de Abraham, en su simiente iba a ser bendita todas las naciones. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo conecta aquí y tiene en mente para que los judíos, los destinatarios de este evangelio, ellos sepan que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento? Eso es muy claramente aquí, hermano. Esto vemos en el primer capítulo de Mateo. Ahora veamos el contexto. El contexto casi no se cuestiona que el apóstol Mateo, también llamado Leví, en los relatos de Marcos y Lucas, sea el autor del evangelio que lleva su mismo nombre. Sabemos que Jesús era judío, sabemos que el autor de Mateo era judío, recolector de impuestos, y uno de los discípulos de Jesús, que también vino a ser más adelante uno de los apóstoles del Señor. Eso hace que su experiencia como testigo presencial, ocular de la vida y el ministerio de Jesús sea una mayor fuente de información para el evangelio. Y al menos 42% del evangelio de Mateo contiene información completamente única en este evangelio que en el resto de los otros evangelios. También el 60% del libro está compuesto de citas de Jesús, algo que Mateo, como recolector de impuestos o escriba, había sido capaz de registrar fielmente. Mateo escribió su evangelio en las décadas inmediatamente posteriores al tiempo de Cristo en la tierra. Dado su estilo de redacción, Mateo parece estar escribiendo a una gran audiencia judía. Supone la familiaridad del lector con muchas tradiciones judías, tradiciones que otros autores de los otros evangelios explican más cuidadosamente. Pero Mateo da por sentado que su audiencia en su mayoría son judíos. También emplea extensamente material del Antiguo Testamento, particularmente pasajes proféticos, y parece ser el más directo en abordar los errores o las falsedades de los fariseos y saduceos. Estas cualidades hacen que Mateo sea un gran libro para recordar a cualquier amigo judío de manera honesta que está dispuesto a explorar las declaraciones de Cristo y verlo a Jesús como el Salvador y como el cumplimiento de todo lo profetizado acerca del Mesías en Cristo. Y para nosotros, hermanos, entonces, al leer el libro del Evangelio de Mateo, es un recurso increíble para comprender cómo debemos entender y usar el Antiguo Testamento. Amén, hermano. Entonces, al leer el Evangelio de Mateo, debemos tener presente en mente todas las profecías, todas las tipologías que apuntaban a Cristo. Con eso en mente, nosotros nos acercamos al libro del Evangelio de Mateo y tenemos un panorama mucho más fácil de poder
surcar y leer todo el Evangelio de Mateo, del capítulo 1 hasta el capítulo 28. Bosquejo de Mateo. Una de las cosas que debemos notar al comenzar a estudiar este libro es que está muy bien estructurado. Altamente estructurado está este libro, lo cual hace y facilita el estudio de este libro, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de Mateo? Veamos. Consta de 7 secciones bien claramente marcadas. Por ejemplo, hermano, el versículo 7, capítulo 7, mejor dicho, versículo 28 y 29, al final del Sermón del Monte, hay un término que es repetido varias veces, la cual marca cómo está estructurado este libro. Cuando, por ejemplo, en estos versículos que estoy citando, 28 y 29 del capítulo 7, y cuando dice al final, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y más allá del capítulo 13, versículo 53, también dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces, y aconteció cuando terminó. Y aconteció cuando terminó. Bueno, son pautas que van marcando que termina una sección y empieza otra sección, ¿no? Entonces, de esta manera vemos distintas secciones en el libro, y hay 7 en total, incluyendo la introducción que aparece al Sermón del Monte. ¿Entienden, hermanos? Mateo entonces está muy bien estructurado y presenta 7 secciones bien marcadas. Justamente vamos a desarrollar este libro a través de estas secciones bien marcadas que tiene, a través de esta estructura que presenta de por sí este libro de Mateo. Entonces, vayamos, los primeros 4 capítulos cubren asuntos introductorios, habla de la genealogía de Jesucristo, su nacimiento, bautismo y preparación para el ministerio. Los 3 últimos capítulos del libro de Mateo, la 7ª sección sería, narran sus últimas horas, la crucifixión y la resurrección. En medio de lo que ya dijimos, la 7ª sección, donde habla de su muerte, resurrección, y la parte introductoria, tenemos 5 secciones que parte desde el Sermón del Monte. Entonces, ahora vamos a ver qué contiene estas 5 secciones de narrativa y enseñanza, que prácticamente se asemejan, dice, a los 5 libros del Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo al Pentateuco. Los capítulos 7, de 5 al 7, comprenden casi en su totalidad el Sermón del Monte. Más adelante, capítulo 8 al 10, demuestran, hermanos, ustedes pueden seguirme con sus ojos, pueden seguirme abriendo sus Biblias a medida que yo voy citando capítulo 5 al 7, vamos ojeando y vamos corroborando lo que le estoy diciendo. Si ustedes abren su Biblia en el capítulo 5, ahí dice el Sermón del Monte. Ahí está narrado el Sermón del Monte cuando Jesús principia su ministerio. Fíjense, hermano, cuando Él empieza su ministerio terrenal, visible públicamente, empieza con el Sermón del Monte. Y ahí tenemos el capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Capítulo 6 sigue, capítulo 7 abarca, muy extensa, entonces una sección, esto es lo que llamamos una sección. Es como que Jesús, o sea, el autor de Mateo recopila todas las enseñanzas, la vida, enseñanza, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Toda la vida de Jesús abarca el Evangelio de Mateo y lo hace en secciones bien marcadas. Aquí vemos más adelante, capítulo 8, yo voy, hermanos, ojeando a medida que voy citando, voy ojeando y viendo.
capítulo 8 al 10 demuestran los milagros de Jesús, seguidos de una enseñanza acerca de la persecución cuando envía a los 12 discípulos. Ahora, veamos, capítulo 11 al 13 registran la creciente oposición al ministerio de Jesús, junto a parábolas acerca de la verdadera naturaleza del reino de Dios. Fíjense, hermano, porque al final muchos de los quienes le seguían a Jesús, al percibir que Él venía a establecer un reino, no como ellos pensaban, que se trataba de un reino celestial y no terrenal, una liberación espiritual y no de la opresión romana, ya desertaron de Jesús. Por eso Jesús aquí, y la oposición crecía. Entonces, del 11 al 13 dijimos, el relato del Evangelio de Mateo nos habla acerca de la oposición al ministerio de Jesús, explica Jesús acerca de la naturaleza del reino de Dios, y el tercer grupo de estas dobles enseñanzas narrativas lo vemos en el capítulo 14 al 18, sirven como un punto crítico del libro, y aquí vienen las enseñanzas también muy marcadas y muy importantes, porque en estos capítulos del 14 al 18 nosotros vemos, por ejemplo, la confesión de Pedro acerca de Jesús como el Cristo. ¿Recuerda, hermano, cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dice quién yo soy? ¿Qué Pedro le responde? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión, hermano, es una confesión muy marcada, muy acentuada, y desde allí empieza justamente el Evangelio o el autor de Mateo a relatar todo el resto del libro, ¿verdad? Teniendo muy presente esta confesión que Pedro ha hecho. También, hermanos, dijimos 14 al 18. En el capítulo 18, ¿qué vemos, hermanos? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Capítulo 18, ¿qué vemos? Que una enseñanza central para la iglesia. La disciplina eclesiástica. ¿Se dan cuenta, hermano? La riqueza y la profundidad que tiene cada libro, hermano, que tiene este libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Mateo. Ahora vayamos avanzando y viendo estas sesiones marcadas que tiene el Evangelio de Mateo. Luego, al final, capítulo 19 al 25, que sería el último de los 5 grupos de las sesiones que estamos hablando, se centra en la semana de Jesús en Jerusalén, hasta la cruz y su enseñanza acerca del fin de los tiempos. Bueno, entonces de esta manera hemos establecido las grandes estructuras o las sesiones de este libro. Ahora vamos a introducirnos en cada sección. Sección 1 y 2. Tenemos un pequeño problema nomás, hermano, con la transmisión, ¿verdad? Por eso que no se está pudiendo grabar. No sé si el hermano ya pudo arreglar. ¿Todavía no? No. Tampoco podemos proyectar, ¿verdad? Primera sección 1. Allí está. Eso sí podemos. Entonces, sección 1 y 2 vemos el nacimiento y las primeras enseñanzas. Dijimos que comenzamos uniendo las 2 primeras secciones de Mateo, desde la genealogía en el capítulo 1 hasta el final del Sermón del Monte en el capítulo 7, puesto que ambas tienen el propósito de demostrar fundamentalmente que Jesús es quien conecta todos los aspectos de la profecía y tipología del Antiguo Testamento, y plantean la pregunta de qué significa eso para nosotros.
Nuevamente entonces la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta, Jesús viene a ser el cumplimiento de todo lo que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. En el comienzo de este Evangelio se enfoca en la identidad judía de Jesús y su posición en el linaje real de David. Por eso que vimos en el capítulo 1, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, donde nos dice hijo de David, hijo de Abraham. No hay duda que Jesús era aquel a quien el pueblo judío había estado esperando, independientemente que muchos lo creyeron en él y otros lo rechazaron, ¿verdad? El Evangelio de Mateo fue escrito en una época importante para los judíos, luego de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Solo sobrevivirían dos corrientes del judaísmo en esa época, con la destrucción del templo. ¿Cuál es corriente, hermano? El judaísmo rabínico o la tradición judía sin Cristo y el cristianismo judío. Porque el cristianismo viene a ser una continuidad de lo que es, digamos, la religión judía. O sea, el cristianismo, Jesús no vino, digamos, a fundar una nueva religión. Hablando para los judíos, ¿verdad? Para los judíos, quienes esperaban al Mesías, vendría a ser Jesús la respuesta. Vendría a ser el cumplimiento de todo lo profetizado, de todas las profecías y de las tipologías que apuntaban a Cristo. Viene a ser el cumplimiento. Entonces eso era importante para los judíos, y para Mateo era de prioridad y de vital importancia que los judíos pudieran ver a Jesús como el Mesías esperado, el Mesías prometido. El Evangelio de Mateo está interesado en decirle, este Jesús es el cumplimiento de lo profetizado en el Antiguo Testamento. Crean en Él, síganle a Él. Eso es. Esto es lo que quería el autor de Mateo, que su audiencia mayoritaria judía pudiera entender. Entonces, después dijimos, de la destrucción del templo, sobrevivía dos corrientes, por así decirlo, teológicas. El judaísmo rabínico y el cristianismo judío. ¿Qué hacer con la herencia judía? Era una consideración importante para aquellos judíos que se habían convertido en cristianos. Y no solo vemos esto en la genealogía, sino también en la narrativa del nacimiento. Jesús es el cumplimiento de la antigua profecía acerca del Mesías. Vemos la profecía de Isaías, en donde en Isaías estaba profetizado que iba a nacer de una virgen, iba a nacer el Salvador del pueblo para el pueblo de Dios. Y también algo curioso, hermanos, que el Evangelio de Mateo siempre, como dijimos, el 60%, el 42% de todo lo narrado, ¿verdad? Trae a colación pasajes del Antiguo Testamento. Esto es lo profetizado, para que se cumpliese lo profetizado por el profeta Isaías. Oseas. Así, menciona pasajes del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento se estaba dando en Cristo. Aparte del nacimiento profetizado del Mesías que vemos en Mateo 2, donde nos narra el nacimiento de Jesús, vemos que en Miqueas también era profetizado acerca del nacimiento de Cristo, y vemos que ha nacido en Belén. Esto está en el capítulo 2. Pero Jesús no solo cumple la profecía del Antiguo Testamento, de hecho cumple la visión de Dios para el pueblo. Jesús viene a ser el nuevo Israel y obedece perfectamente donde Israel no había obedecido, o donde Israel había fallado.
Mateo se esfuerza por demostrarnos eso a medida que llegamos al final de la narrativa del nacimiento de Jesús, que lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2, 15, versículo 15 dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí viene a ser Jesús, viene a ser el verdadero Israel, quien obedeció perfectamente a Dios, donde Israel falló. Y ahí nos da, hermanos, justamente nos pone en relieve la desobediencia de Israel, pero la obediencia perfecta de Cristo. Más adelante, justamente vemos donde tenemos el pasaje hermano, Mateo capítulo 2. En el capítulo 4, más adelante, vemos la tentación de Jesús en el desierto. Y aquí es donde Jesús obedece, Él resiste la tentación y Él obedece perfectamente a Dios, y representando así entonces a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? En donde la nación de Israel, en contrapartida, deambulaba en el desierto por 40 años, y en desobediencia Jesús ayuna 40 días en el desierto y sin embargo permanece en obediencia pese a grandes tentaciones. Entonces, en lugar de quejarse por pan, vive por cada palabra, dice, que sale de la boca de Dios, vive por fe. Pues Jesús cumplió todo el potencial que la nación de Israel debía de haber hecho, ¿verdad? Luego, más adelante, nos lleva al Sermón del Monte. Jesús declara muy increíblemente y no abroga lo que es la ley o los profetas. Más bien Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Entonces, en el capítulo 5, versículo 17, de manera que Él no solo cumple la profecía o la tipología, y aquí presten atención, hermanos, Jesús no solamente cumplió las profecías ni las tipologías, sino también Él obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Entonces Jesús no vino para destruir el judaísmo, sino para llevarlo a su propósito final. Y esto era importante para los judíos, que ellos sepan eso. Enseñó por qué existía la ley, los profetas, el templo, el sistema sacrificial y las costumbres. Todo apuntaba hacia Él. Y donde Abraham, Jacob, Moisés y David resultaron deficientes, Jesús fue el Hijo obediente, la perfección de la ley y el Rey eterno. Dijimos, hermano, que Jesús era judío, y eso el Evangelio de Mateo lo demuestra en el capítulo 1, nosotros viendo la genealogía de Jesucristo. Luego, Mateo 5:20, justamente Jesús les dice a su audiencia: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego procede con una exposición absolutamente fulminante de la ley de Dios, demostrando que incluso las miradas lujuriosas son adulterio y que el odio es asesinato. El punto: nadie tiene una justicia que sea suficiente para entrar al reino de los cielos. Y así, incluso cuando Mateo demuestra cuán perfectamente Jesús cumple todo el Antiguo Testamento, señala algo nuevo: que Él sería el sacrificio final necesario por el pecado. Entonces, su obra en la cruz, con sus implicaciones para el templo y el sacerdocio, significaría que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de Él. Y así el Evangelio cierra con la amonestación de Jesús de predicar el Evangelio a todas las naciones. O sea, Jesús viene y pone el estándar
de la justicia y la santidad, Él vino y cumplió perfectamente esto, y Él, al cumplirlo eso también, nos muestra el camino verdadero hacia Dios que se da en Él. En nosotros ver nuestra incapacidad en cuanto a la obediencia perfecta a la ley de Dios, y en nosotros poner nuestra fe en Él, aquel que cumplió y obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y también, hermanos, el Evangelio de Mateo quería dejar en claro a su audiencia que el reino de Dios no estaba y no era exclusividad solamente de los judíos, que en el cumplimiento de lo profetizado a Abraham, que en su simiente sería bendita todas las naciones, se estaba dando cumplimiento en Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, eso vemos ya al final en el capítulo 28, la gran comisión, que el reino de Dios debe ser anunciado a todas las naciones. Que el reino de Dios no era una cuestión étnica, de exclusividad de los judíos, sino que era para todas las naciones y que debía ser predicado la palabra de Dios. Sección 3, vemos milagros y persecuciones. A medida que nosotros avanzamos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 en adelante, vemos entonces cuando Jesús en su ministerio terrenal viene haciendo enseña acerca del reino de Dios y también va obrando milagros, señales y prodigios, demostrando así su divinidad, su deidad, demostrando así que Él era el ungido de Jehová, el Mesías, porque estas señales hablaban de Él muy claramente. De manera que así, hermano, ¿se recuerdan cuando Juan el Bautista vino y estaba predicando previo a la manifestación o al ministerio visible y público de Jesús? Juan el Bautista estaba predicando y anunciando que ya era inminente la venida del reino de Dios, que Jesús ya estaba presente, que Él necesitaba menguar para que Cristo crezca y aparezca y todo el pueblo, quien estaba esperando, pueda reconocerlo, recibirlo, creer en Él como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Luego fue encarcelado Juan el Bautista y envía a sus emisarios a preguntarle a Jesús si deberían ellos seguir esperando al Mesías. ¿Y Jesús qué le dice? Es como que dudó en algún momento Juan el Bautista y pregunta, ¿debemos seguir esperando o ya es el tiempo? ¿Tú eres el Cristo? ¿Verdad? ¿Qué Jesús le dice? Ve y dile, los cojos andan, los ciegos ven. O sea, las señales se estaban dando. Jesús le dice, yo soy. No seas incrédulo, yo soy. Bueno, entonces aquí vemos estas señales de milagros, sanidades que se estaba dando y las enseñanzas en la sección 3 del capítulo 8 al 10. Más adelante también seguimos viendo la sección 4 que se estaban dando estos milagros y las enseñanzas de Jesús. Pero la oposición cada vez más crecía. A medida que Jesús iba diciendo, se iba revelando que Él tenía autoridad de perdonar pecados, ahí los religiosos judíos más aún enfurecidos. Jesús estaba dando a conocer los milagros, las señales, las sanidades, eso estaban hablando de Él. Fíjense, hermano, aparece Jesús con autoridad para perdonar pecados. Eso ya era la blasfemia más grande para los religiosos, para los fariseos y saduceos.
Entonces así se iba acentuando esta oposición entre Jesús y los religiosos, ¿verdad? Ahora, vayamos a la sección 5. Allí vemos el capítulo 14 al 18. Jesús es proclamado por sus seguidores como el Hijo de David. Y hay en varios pasajes, hermanos, en donde los judíos, algunos grupos, proclamaban a Jesús como el Hijo de David. Y esto era mal recibido por los fariseos, por los religiosos, porque apuntaba que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Es más, ¿qué cumplimiento se estaba dando entonces en Jesús si el pueblo judío y si los religiosos daban por cierto que Jesús era el Hijo de David? ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a David? Que el rey estaba presente, que el rey cuyo reino y dominio sería eternamente y para siempre estaba presente. Ellos tenían que creer y asumir y recibir como de parte de Dios que Jesús era el rey eterno, el gran rey que ellos estaban esperando. Entonces, esto nos lleva al punto crucial y central del libro en los capítulos del 14 al 18. A medida que el ministerio de Jesús continúa, la oposición se tornaba más fuerte y Jesús demuestra que su reino se extenderá más allá de los judíos. Y esto vemos al alabar a una mujer cananea por su fe y al alimentar a 4,000 personas en el capítulo 15. Ahora, Mateo ha estado demostrando claramente que Jesús es el Mesías. Él es quien cumple la promesa de Dios hecha a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16, donde habla acerca de esta dinastía cuyo reino y dominio sería eterno. Asimismo, este pasaje nos dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, Dios le está hablando a David, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, del linaje de David iba, en el tiempo indicado por Dios, iba a nacer Jesús. Y esto es lo que se estaba dando cumplimiento en Jesús, ¿verdad? Capítulo 16, vemos la confesión de Pedro, donde Pedro proporciona la declaración que será el punto crucial de Mateo. Jesús pregunta: ¿quién dice que los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí está la famosa declaración de Pedro. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros decían Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Cristo. ¿Cómo determinarás quién es Jesús? Por la confesión de Pedro. Ahora, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, como acabamos de leer. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, a partir de esta confesión, que sus discípulos han hecho muy ciertamente. Jesús le dice: ¿sabe qué, Pedro? No te lo reveló carne ni sangre, sino que verdaderamente mi Padre que está en los cielos. A partir de allí, Jesús empezó a declarar públicamente a sus discípulos que le era necesario, que Cristo iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. A partir de allí, Jesús empieza a hacer esta declaración que Él iba a padecer por los
religiosos, por los romanos, por los judíos. A partir de allí, anuncia Jesús su muerte y posterior resurrección. También allí es donde más adelante vemos la transfiguración de Jesús a partir después de la declaración de Pedro. También dijimos, estamos en esta sección número 5, en Mateo 18 vemos entonces en donde Jesús habla acerca del perdón, de cómo perdonar, habla si te es ocasión de caer, y me gustaría, hermanos, que puedan abrir ahí sus Biblias, Mateo 18. ¿Cómo es que el autor de Mateo está estructurando y cuáles son los capítulos que anteceden a la disciplina eclesiástica de Mateo 18 y cuáles son los puntos que posteriormente a este pasaje vemos? Capítulo 18, si ustedes se fijan, hermanos, dice ocasión de caer. Ocasión de caer, capítulo 18, versículo 6. Y más adelante dice la parábola de la oveja perdida. Y luego aparece capítulo 18, versículo 15, cómo se debe perdonar al hermano, que es la disciplina eclesiástica. Y más adelante, estamos en el capítulo 18, nos dice los dos deudores. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el autor de Mateo aquí va estructurando y va hilando su idea? Porque ocasión de caer, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, y aquí viene la urgencia, aquí viene, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea, hablan aquello, nos está hablando acerca de las ocasiones de caer, de nosotros cuidarnos del pecado. Nos habla también de la parábola de la oveja perdida, de cómo Dios va detrás de aquel que se ha descarriado. Y luego dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, está hablando de cómo debemos de amar al hermano realmente, cómo debemos de buscar su bienestar, aún por encima de nuestro bienestar incluso. Dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo el que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando acá de la autoridad como un todo que la iglesia tiene para tratar un caso de pecado o de un hermano impenitente, de un hermano endurecido por el pecado. De la autoridad delegada por Dios a la iglesia como un todo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si el hermano se arrepiente? Fíjense más adelante, hermano. Los dos deudores, aquel que debía mucho se le perdonó. Luego este mismo siervo ve y dice a otro consiervo que le debía y no quiso perdonarlo. Quiso que le pagase todo. Y al final el Señor le dice aquí,
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si alguien, acá, Mateo 18, si alguien luego se arrepiente, dice, perdónenle de todo corazón. A eso es lo que se está refiriendo, ¿verdad? Y nos da bueno, quise nomás, hermano, mostrarle el pasaje que antecede y que luego sigue, ¿verdad? Con respecto a este pasaje central, hermanos, que vemos acerca de la disciplina de la iglesia y lo vemos en el Evangelio de Mateo. O sea, es un libro riquísimo, hermanos, que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Ahora vayamos a la sección número 6, los últimos días. Relata los últimos días de Jesús, desde el capítulo 19 al 25. Entonces, siguiendo esa lógica, la última sección antes de la pasión de Jesús se centra en la segunda venida. La narrativa que precede esa enseñanza está llena de actividad, incluyendo la entrada triunfal, y más que en cualquier otro lugar en Mateo responde en definitiva la pregunta sobre la realeza de Jesús. Él es, de hecho, el hijo de David, como lo afirma en la genealogía que vimos en el capítulo 1. Él es el rey, por tanto vendrá nuevamente como rey a juzgar y a reinar. Ya hemos entonces visto la evidencia de que Jesús es el hijo de David en las sesiones que hemos estudiado anteriormente. También, hermanos, Jesús sana a dos ciegos, y estas personas que estaban ciegos clamaban a Jesús diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. En el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 12 también, después de haber sanado a un hombre ciego y mudo, la gente se preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué ya se hacían esta pregunta? Porque veían las señales, los milagros que Jesús hacía. Y finalmente, en el capítulo 15, vemos en la entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes aclamaban a Jesús diciendo: Hosana, el hijo de David. Entonces, el pueblo ya estaba proclamándole a Jesús como el rey, como su rey, a aquel Mesías, a aquel rey que ellos estaban esperando. Sección 7, hermano. Vemos allí la narrativa de la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, es al final del ministerio de Jesús. Vemos en el capítulo 26, vemos el complot para matar a Jesús. Y para el capítulo 27 vemos ya donde Jesús es crucificado y luego ya llevado a la tumba, ¿verdad? El capítulo 28 registra, después de su resurrección, o sea, registra la resurrección de Cristo y reuniendo su autoridad real y el claro llamado de este evangelio de ser proclamado a las naciones, ¿verdad? Entonces, Mateo nos lleva a su fin con la gran comisión, diciéndonos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora veamos cómo respondieron las personas a Jesús. En todo este relato vemos que en medio del ministerio de Jesús, en su ministerio terrenal, había personas que creían en Jesús, que creían en el mensaje que Jesús daba y lo aclamaban como el hijo de David, como si fuera ya el rey prometido que estaba presente. Entonces ellos creían en él en fe. ¿Y quiénes podemos citar allí? Los discípulos, los cojos, las mujeres, todo aquello en quienes Jesús había obrado esos milagros. También en todo eso, no solamente los judíos eran beneficiados, sino también gentiles había
quienes eran beneficiados y escuchaban ya el Evangelio por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces algunos aceptaban el mensaje y al rey, pero había una confusión tremenda y aún entre sus mismos discípulos. En el sentido de que ellos esperaban un Mesías que iba a salvarlo, a libertarlo de la esclavitud o de la opresión del Imperio Romano, pero Jesús vino a establecer su reino celestial, ¿verdad? En eso no estaba muy bien claro la cuestión para sus discípulos incluso ahora. Y todo esto es lo que el Evangelio de Mateo, al escribir este libro, quería traer una claridad y quería que su audiencia, que los judíos, principalmente cristianos, y también los judíos que aún no conocían a Cristo, al leer el Evangelio de Mateo, ellos pudieran abrir sus ojos y pudieran entender, realmente este Jesús, el hijo de María y de José, era el Mesías. Este Jesús, quien a nuestros ojos murió, resucitó, Dios lo resucitó entre los muertos. Sabíamos de Él, pero no habíamos creído. Ahora estamos leyendo esto y ahí es movido a que ellos puedan poner su fe en Jesús. Ahora, ¿cómo responderás a Jesús? A lo largo de la historia, hermanos, hay tantas personas que han escuchado acerca de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo responderás a Jesús? Bueno, entonces, a lo largo de años, hombres y mujeres han aceptado o rechazado a Jesucristo. Nunca ha habido una opción intermedia. O crees en Jesús o no crees en Jesús. Bueno, no hay una opción intermedia. Entonces el libro de Mateo demuestra con mucha precisión que Jesús es realmente el Cristo, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él es nuestro Rey legítimo. Y así, hermanos, con toda esta evidencia, entonces nosotros debemos de permitir que el reinado de este Rey, el Rey Jesús, pueda reinar y gobernar en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que ser evidente. Entonces también al leer este Evangelio de Mateo nos ayuda a tomar en serio el mensaje de este relato, del relato de Jesucristo a través de este libro, el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Esto es lo que vemos, hermanos. Entonces, de manera de resumen, podemos decir que el Evangelio de Mateo, así como le dije, hermano, Mateo tenía en mente a su audiencia y estaba interesado en que ellos sepan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de David. Esta promesa de que iba a nacer del linaje de David un rey cuyo reino y dominio sería eterno, ya estaba presente. Eso es más que nada lo que Mateo quería que su audiencia sepa con claridad. Empezando entonces, al abrir nosotros nuestra Biblia de Mateo 1, capítulo 1, versículo 1, vemos el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 2 puntos a tener muy en cuenta. Hijo de David, Jesús es el cumplimiento de ese rey prometido, cuyo reino y dominio es eterno. Punto 2, que Jesús es el hijo de Abraham, que en la simiente, que en cuya simiente sería bendita todas las naciones. De hecho, en el capítulo 28, Jesús, en todo este relato que vimos de Mateo, en las 7 secciones, como organiza Mateo este libro, vimos entonces todas las señales, los milagros, quienes apuntaban a Cristo, va relatándonos Mateo.
y también sus enseñanzas y la naturaleza de su reino. Nos habla el Evangelio de Mateo. También Jesús nos habla de su muerte y resurrección. Entonces, al final, vemos nosotros en el capítulo 28 que este rey no vino a establecer definitivamente su reino. Eso es lo que quiero que tengamos también en mente. No vino a establecer definitivamente, sino que vino a inaugurar y vino a explicarnos cómo es el reino de los cielos. El sermón del monte, cómo debemos de vivir como pueblo especial suyo. Él muere, nos muestra que el camino al reino de Dios es en oposición y en sufrimiento. Él pasó eso, Jesús pasó, Él sufrió, Él tuvo oposición, también sus discípulos. Él vino a entregar su vida, Él resucitó y como rey que vendrá por segunda vez, hermano. La primera vez Él viene como un siervo sufriente. Al Él resucitar y ser entronizado, al ascender al cielo, y vendrá como rey, ya no como con relación al pecado y como un siervo sufriente, sino vendrá como rey para juzgar y para reinar. Por tanto, el Evangelio de Mateo, teniendo eso en mente, hermano, por tanto, Mateo nos dice, le dice a su audiencia, por tanto, de que este rey que vino como siervo sufriente, murió, resucitó y está entronizado. Por tanto, capítulo 28. Y con esto concluye, hermano, el Evangelio de Mateo. Y es interesante, hermano, porque cómo nos presenta Mateo a Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento, como el cumplimiento de las profecías y de las tipologías. Y dice aquí, textualmente dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Evangelio, o sea, cómo Mateo tiene en mente y que Cristo viene a ser la centralidad de todo lo profetizado? Porque la verdad, y Mateo pone esta carga a su audiencia, primeramente judía y también nosotros, pone esta carga. Por tanto, si Jesús es el cumplimiento de todo esto, Él ya vino y Él vendrá, prediquen. Esta es la tarea, prediquen. Por eso es la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí el reino de Dios se extiende ya más allá de la audiencia judía, a todas las naciones. Jesús es el cumplimiento. En tu simiente será bendita todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. Amén, hermano. Jesús es el cumplimiento de lo prometido a David, que levantaría de su linaje un rey cuyo reinado y dinastía sería eterno. Ya vino este rey, presente entre ellos, no como ellos pensaban. Murió, resucitó. Ahora, por tanto, id y haced discípulos, porque yo vendré a reinar, a juzgar y a reinar. Id y haced discípulos. Así termina, hermano, este evangelio. Se dan cuenta, hermano, cómo realza y cómo pone en alta estima la palabra de Dios el evangelio de Mateo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Guíanos, Señor, a poner en alta estima tu palabra.
Guíanos, Señor, a ver la centralidad de Cristo en todas las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Oh Padre, Señor, tú has puesto, Señor, las bases sobre la cual tú estás edificando tu iglesia, Señor. Los fundamentos de los profetas y los apóstoles, Señor. Ayúdanos a edificar sobre este fundamento, Señor, porque no hay otro fundamento que es Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este libro, por el Evangelio de Mateo, Señor, quien nos ilustra, quien nos presenta claramente a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Gracias, Señor, porque en Él se dan cumplida, Señor, la profecía de que tú levantarías de la simiente de Abraham, en cuya simiente sería bendita todas las naciones, Señor. Esto vemos muy claramente cumplirse, de que levantarías del linaje de David a un rey cuyo dominio sería eterno, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Bendícenos hoy, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Guíanos a adorarte conforme tu voluntad. Te damos gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.